Pablo Camocho, es un placer nuevamente acá en el programa. Empresario, presidente de la Cámara Nacional de Industrias y boliviano, no sé si paseño. No, potosino, Claudia. Otro potosino, hoy día me tocó de nacimiento. Y con tiempo considerable en La Paz. Muchos años, más de 40 años viviendo en La Paz, así que... Potosino y paseño a la par. Sí, muy agradecido con La Paz, con esposa paseña, con hijos paseños, pero antes de empezar, muchas gracias, Claudia, por la invitación a Piedra, Papel y Tinta. Un saludo a todos los paseños y no paseños. Muchas gracias por darnos ese cobijo y ese espíritu emprendedor en La Paz. Nuestros mejores deseos para La Paz para los próximos años. Así es, y hay que aprovechar y agradecer a Potosí que nos ha dado tanto, tanta riqueza y tantos recursos humanos, ¿no? Como Pablo, que está trabajando hace muchos años en La Paz y en uno de los campos más arriesgados, que es la empresa, ¿no? La empresa privada no deja de ser un riesgo. Por eso también le damos la bienvenida a Jorge Sánchez Peña, empresario, miembro del directorio de la Cámara Binacional Boliviano-Paraguaya. Ha trabajado en la prefectura también, ¿no? En la prefectura de La Paz, tiene una amplia experiencia también en el Estado. Bienvenido. No he trabajado nunca, querida Claudia, en la prefectura. No he tenido más bien problemas con la prefectura por ayudar a una persona, justamente comentabas con Pablo. ¿Nunca formó parte del Estado entonces? No. Yo fui ministro de Estado en el gobierno de don Hernán Siles Entonces sí fue parte del Estado. Sí, ¿qué cartera, Jorge? La de Transportes y Comunicaciones, allá en el año 1983. Y es otra cara de la moneda. Pablo, ¿parte del Estado en algún momento? Sí, hace muchísimos años, cuando empezábamos nuestra carrera profesional, egresamos y fuimos ¿Economistas? ¿Ambos son economistas? Sí, economista e ingeniero civil. Economista y pasamos a trabajar en la Secretaría, en la Subsecretaría de Presupuesto, pero ya hace muchos años. ¿Pero de qué? Ministerio ¿Del ministerio? En esa época era Ministerio de Hacienda. ¿Con qué gobierno? Esa época fue de Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces sí tienen experiencia en el Estado. ¿Por qué lo menciono? Porque ustedes saben que desde el Estado se asumen otro tipo de responsabilidades, hay que defenderse primero uno mismo, ¿no es cierto? Porque uno pone el pellejo ahí, no sabe que cuando sale le pueden iniciar cualquier cosa, uno arriesga el pellejo dentro del Estado, pero además tiene que defender lo que es de todos, lo estatal. Fuera del Estado, cuando uno trabaja en la empresa privada, como nosotros acá, tenemos que defender lo otro, que es la sobrevivencia de la empresa privada, y no es fácil hacer empresa privada. Comienzo con esta consideración porque hay una tensión entre el gobierno, sobre todo el gobierno del movimiento al socialismo en cualquiera de sus facetas, y la empresa privada. Y yo creo que acá hay que siempre ponerse en los zapatos del otro. Cuando uno está en la empresa privada, saber qué está defendiendo el que trabaja en el Estado, y cuando se es Estado, entender a quienes estamos en la empresa privada también y que asumimos, yo soy dependiente, pero entiendo que la empresa privada asume también sus riesgos. ¿En qué momento estamos? ¿Hay mejores relaciones de las que hubo hace un tiempito, Pablo? O sea, ¿están mejor los empresarios hoy con el gobierno de Luis Arce que en otros momentos? Bueno, en verdad, Claudia, es una apuesta interesante la que hicimos. Fue parte de nuestra propuesta cuando candidateamos para la presidencia de la Cámara, era lograr un mejor relacionamiento con el gobierno, porque hay algo que digo, es que no hay Estado sin empresarios y no hay empresarios sin Estado. Así es. Y es necesario dialogar. En cualquier modelo los empresarios dialogan con su gobierno. Por muy socialista, eso lo hemos dicho acá también, ¿no, Pablo? Por muy socialista que sea el gobierno, necesita de una empresa privada saludable también, ¿no? Correcto. Y eso es vital para buscar las mejores condiciones para el desarrollo industrial. Y aquí te comento una anécdota. Cuando fuimos construyendo este relacionamiento, nos reunimos con un viceministro y le pedimos una foto, obviamente para nuestro informe y demás. No quiso sacarse una foto hace 2 años y medio más o menos. ¿Por qué? Porque todavía las condiciones no eran las favorables. Le iba a traer problemas la foto. El viceministro iba a ser
cuestionado por sacarse fotos con privados. Le iban a jalar de las orejas, ¿no? Y de a poco fuimos construyendo nuestro relacionamiento y han habido ministros claves que han permitido el acercamiento del sector privado. Si hay que dar un nombre, ¿con cuál se queda? Sí, sí, con todo gusto. Me parece vital la participación del ministro Montenegro, de la ministra Prada, del ministro Cusicanqui. Ahí lo dejaremos, ya con 3 nombres estamos. Creo que sí, ellos han permitido ese acercamiento que es importante y es vital, y se han ido solucionando muchísimas necesidades del sector privado. Obviamente nos gustaría que escuchen al 100% nuestras propuestas, pero todavía queda un camino importante por recorrer. Lo siento optimista, le pregunto al empresario y también conocedor de lo que ha sucedido en el último tiempo en el país, Jorge Sánchez Peña, ¿estamos en un buen momento, gobierno, empresa privada? No, yo creo que estamos en uno de los peores momentos de relacionamiento entre el gobierno y el empresariado privado. Y te lo digo simplemente porque no es un tema de reunirse, que te reciba un viceministro o un ministro tal vez, y que en realidad no lleguemos a soluciones concretas de lo que realmente el sector privado necesita, porque lo que el sector privado necesita no es necesariamente ir a desayunar con un ministro, lo que necesita es políticas claras que te permitan trabajar y desarrollar dentro de tus actividades. Y esa es una cosa que no lo vemos hoy en día en este gobierno, que haya un relacionamiento directo y un interés directo para que el sector productivo de este país privado sea el que aporte al gobierno de turno en cuanto a impuestos, a desarrollo, a puestos laborales fijos, y no decir que tenemos un 80% de empleo, pero ese 80% de empleo sabemos que es el 80% de empleo informal, no es un empleo formal. El boliviano se autosostiene. En gran parte. Le preguntaba a Pablo nombres de autoridades. Le voy a pedir otra lista a Jorge Sánchez Peña. Principales problemas, si hay que decir 1 o 2 principales problemas hoy de la empresa privada. Yo creo que el problema principal de la empresa privada es que no tiene un relacionamiento directo con el gobierno para solucionar verdaderos problemas que confronta el empresariado. Te voy a dar un ejemplo. La Cervecería Boliviana Nacional, que es el mayor contribuyente o el segundo mayor contribuyente en impuestos, no tiene la protección necesaria como una de las principales industrias por parte del gobierno. ¿Qué clase de gobierno tenemos que no protege a la industria que más le paga impuestos? Y cuando decimos protección, ¿qué es? Protección quiere decir el contrabando. El contrabando. Por ejemplo, tenemos hoy día un caso tan poco original en cuanto a lo que ha sucedido en los eventos más importantes, como la entrada del Gran Poder, como el carnaval, etcétera, que una empresa brasilera con nombre de Burguesa le gane a la Cervecería Boliviana Nacional los patrocinios más importantes de los eventos folclóricos más importantes de Bolivia. Bueno, pero eso era un tema entre privados. ¿Qué puede hacer el gobierno? No, es que ahí está, el gobierno. Tú, cuando ves Burguesa no ha tenido un seguimiento realmente minucioso por parte del gobierno para ver cómo introduce su producto a Bolivia. Porque no creo que con todo el patrocinio que están dando a estos grandes eventos se justifique en cuanto a los volúmenes de venta que tienen ellos. O sea, son cosas que debería haber una intervención directa, por ejemplo, de la aduana nacional en cuanto a la fiscalización. Fronteras, entonces, es un problema de fronteras. Bolivia tiene, y siempre lo ha tenido, pero hoy día, en estos últimos 14 años, ha sido más marcado el contrabando que nunca. Entonces, la sobrevivencia de las industrias y del comercio boliviano
se ven mermadas ante una competencia ilegal donde se maneja más de cerca de 3.000 millones de dólares. En la Cámara Nacional de Industrias los he visto hacer varios esfuerzos de lucha contra el contrabando. ¿De acuerdo con Jorge o no? A ver, vamos por atrás. Sí hemos estado trabajando mucho en el tema del contrabando, hemos podido compartir esta preocupación con países, Chile, Perú, Argentina. Hemos logrado generar eventos. Por ejemplo, acá el año pasado, en agosto, lanzamos por primera vez un evento que fue catalogado de duro porque hablábamos de contrabando y crimen organizado. Se ha replicado el evento en Chile, pero lo importante ha sido que hayamos tenido al ministro de Economía, a la ministra del Interior, la presidenta de Aduanas. Realmente Chile está muy preocupada por lo que está pasando en su país, lo mismo que en el Perú. Pero para ser rápidos, el evento se va a repetir también en agosto en el Perú, en pocos días, ya con la participación de Paraguay y Argentina. Entonces nos tiene que preocupar porque hay una permisibilidad de los países. Hablo de las zonas francas. En el caso nuestro, por ejemplo, nos hemos vuelto un país de tránsito en el tema de cigarrillos. El 80% de los cigarrillos de contrabando pasan por Bolivia en Chile. Entonces sí nos tiene que preocupar porque el crimen organizado es lavado de dinero, narcotráfico, trata, etc. Entonces sí hemos trabajado mucho en ese tema. Creo que evidente, lo que decía, falta un largo camino por transitar con el gobierno, pero desde la Cámara sí hemos apostado por el diálogo, sí hemos levantado propuestas que en el caso, por ejemplo, del sector de bebidas, hemos logrado que nos incremente el ICE en estos 3 años, hemos logrado... Han avanzado más allá de tomar desayuno, que era un poco la crítica. Sí, ¿no? Sí, en verdad, ojalá hubiésemos, nunca hemos tomado desayuno, pero nos gustaría tomar desayuno o almorzar, así más secciones de reuniones de trabajo muy rápidas. Así se construyen las relaciones de confianza también, ¿no? Sí, y reitero, y muchas de nuestras posiciones, por ejemplo, hemos dicho, tenemos ahorita muchas propuestas de ley en la Asamblea, y lo he dicho públicamente, para este gobierno, para los próximos gobiernos, la Asamblea tiene que dejar ya un país encaminado. Acá no se trata de colores, de ideología, de posición. Hoy hablemos de una nueva Bolivia, y dentro de esas tenemos 4 propuestas que están en la Asamblea durmiendo, pero bueno, es un tema de gobierno. La Asamblea está trancadísima. Sí, pero esa es la visión de país que tenemos. Las fuerzas políticas, ellas sí tienen que ir a tomar desayuno, las distintas fuerzas políticas para poder desenredar. Está totalmente trabada en eso, creo que ya no hay duda. Les haré una preguntita difícil y luego hablamos del Mercosur, que está lindo, con sus propios desafíos. Tampoco es que el Mercosur sea todo fiesta. La pregunta difícil que siempre les hacen desde el gobierno a los empresarios: ¿por qué no traen sus dólares? ¿Por qué los dólares se quedan fuera? ¿Por qué nos dejan sin dólares a los bolivianos, a las y los bolivianos? Esa es la pregunta difícil. Yo te puedo dar una respuesta en cuanto a por qué. No es que los bolivianos no traigan sus dólares, tenemos que ponernos en una posición realística. La posición real es que nosotros como empresarios, los agricultores, la gente que está en el sector productivo, no está pudiendo exportar. Entonces, no exporta en los volúmenes que deberían exportar porque hay los cupos de exportación que perjudican al sector productivo del país. Entonces, obviamente, los precios de la soja han bajado internacionalmente, también han bajado los volúmenes de exportación, que ya son mínimos, cuando nosotros deberíamos tener una política diferente como Estado, como gobierno, porque Estado somos todos, sí, es lo que es verdad. ¿No? Es impulsar las exportaciones de Bolivia para tener mayor cantidad de ingresos de divisas. Pero si no exportas, ¿qué divisas puedes traer? Los volúmenes de exportación son muy bajos en relación a lo que nosotros realmente producimos. ¿Qué dice don Pablo? A ver, de los que exportan no se puede traer el 100%, porque tienes que cubrir costos de transporte, costos logísticos y otros. Hoy, por ejemplo, ante
ante la decisión de las grandes navieras de que ya no van a recibir pagos en Bolivia, pues ese es otro gasto que se debe descontar de esas divisas que reciben los exportadores y cancelarlas, ya sea en su casa matriz, Chile, Perú, bueno, no importa. Entonces sí hay un problema porque se tienen que cubrir, no es que el 100% de lo que se recibe es utilidad, es ganancia, hay costos, se debe repatriar una parte para cubrir también, desafortunadamente un 40-50% requerimos de insumos para producir, entonces sí hay un inconveniente. Obviamente lo ideal, y hoy, ¿qué es lo que Bolivia necesita? Y lo hemos venido repitiendo y lo hemos conversado con las autoridades del gobierno, es requerimos una nueva ley de inversiones. A esta necesidad, a este clamor privado se ha sumado ya en 2 veces el ministro Molina, con quien también hablamos. Él ha pedido ya una nueva ley de inversiones para el sector hidrocarburífero. El presidente de Comibol también en diciembre ha pedido una nueva ley de inversiones. Y esto debemos modernizar pues la normativa. No va a haber inversiones si no tenemos la ley, no tenemos, necesitamos una ley de actualización la de laudos arbitrales, porque no es correcto en un caso de asociaciones público-privadas o sociedades anónimas mixtas que terminemos en la justicia ordinaria. No es correcto ser juez y parte. A eso necesitamos modernizar el código tributario, ya se ha vuelto muy complejo, tenemos distintos tratamientos, se ha perdido la universalidad y hoy no puede haber aumentar la presión tributaria a los que tributamos. Entonces, la Ley General del Trabajo ha sido hecha una máquina taipeada, en una máquina Underwood. Hoy no hablamos de que se debe dejar sin protección al trabajador, pero la forma de trabajo ha cambiado definitivamente. No, aquí yo creo que los trabajadores estamos muy protegidos, lo digo como asalariada. Pero 1939, Claudia, ahí ya no se reconocen horarios, ya no se reconoce el trabajo, el home office, que hoy se llama, el trabajo online. Entonces, y esa no es una posición ideológica o política. Bolivia necesita nuevas normas. Todos los países que nos rodean tienen una ley de inversiones para traer. Y nosotros, perdón, con esto termino, tenemos que sentirnos orgullosos porque somos un país minero, somos un país hidrocarburífero, petrolero, entonces, pero necesitamos las condiciones para producir. Entonces ahí debe intervenir el Estado de manera directa. Hay protección para las y los trabajadores, por lo menos en la norma la hay ya, la situación real es otra. Me quedan 2 minutos y estoy dejando a mi Mercosur ahí. Como acotación a lo que decía José Luis, yo creo que lo que necesita el país en general es modernizarse. El Estado es un Estado muy conservador y antiguo. No ha avanzado la forma de gobernar como han avanzado otros países. Tú vas a Paraguay, Paraguay es un país que te abre las puertas en cuestión de inversiones. No te cobra impuestos si vas a ir a poner industrias, tú no pagas un peso por la maquinaria que vas a ir a instalar allá, porque lo que ellos quieren es empleo e impuestos, que tienes tres impuestos, 30%. No tienes una cadena de impuestos que nos las ponen a los empresarios en Bolivia y al final terminamos incumpliendo todas porque no les entendemos. Me queda... Nada más, verdad, eso sería 2 para... minutos. Yo voy a dar 1 minuto y 1 minuto para decir algo sobre Mercosur. Diré simplemente que lo hemos esperado mucho, ha sido un largo proceso, se ha hecho un trabajo, creo que aquí hay que hablar de Adolfo Mendoza, en este último tramo finalmente se logró. ¿Todo va a ser color de rosas o hay desafíos en esto del Mercosur? Si me ayudan con un cierre. El Mercosur nace a finales de 1980, en realidad es cuando los 3 países más importantes, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, deciden crear el mercado común del sur latinoamericano. Es muy importante saber que en 1991 es cuando nace el Mercosur para hacer un mercado común, donde hayan intercambios de mercaderías con una serie de facilitaciones impositivas, etcétera, etcétera. La mayor alegría que podemos tener nosotros como bolivianos es que hoy día nosotros ya somos miembros natos del Mercosur, que es muy importante.
dependiendo de cómo nosotros vamos a encarar el Mercosur. Hablábamos con José Luis que hay muchísimas cosas que todavía las tenemos que implementar, que los ministros les han pedido a las cámaras nacionales para que puedan trabajar en equipo e implementar los requisitos para que nosotros podamos realmente beneficiarnos del 100% de lo que el Mercosur significa para el crecimiento económico de Bolivia. De hecho, hemos visto estas imágenes con autoridades de gobierno, pero también representantes de la empresa privada. Pablo, ¿todo va a ser color de rosa? No. Son varios los retos, son más de 4.000 normas que tenemos que compatibilizar, tenemos 4 años, hay retos para el gobierno, para los privados, y dentro de esos retos, por ejemplo, es lo que el presidente Lula pedía, certidumbre. Ya hemos visto que el corredor bioceánico tiene otro trazo por el sur, Brasil está proyectando sacar la exportación y la importación por el puerto de Chancay, pero ese camino va por el norte. ¿Por qué? Porque hoy Bolivia solo exporta conflicto, inviabilidad con tanto paro. Entonces, tenemos que comenzar a trabajar en ese tema, pero algo acá también que nos tiene que llamar la atención es que el presidente Lula nos visita con 100 empresarios privados. Ahí podemos ver que el modelo brasilero, el modelo paraguayo, que hace pocos días, semanas, estuvo también el presidente de Paraguay, pues se sustenta en el modelo privado. Y ahí tenemos que hablar nuevamente de modernización de normas y otros. Y lo que el presidente ha pedido es certidumbre en lo económico, en lo político, en lo social, jurídico y demás. Entonces, son varios los retos, creo que hoy Bolivia debe acompañar, sin lugar a dudas, y desde la Cámara pedimos que todos estos acuerdos bilaterales, multilaterales, etcétera, son necesarios. Hoy Bolivia necesita exportar, exportar y exportar. Así que lo que necesitamos son normas que acompañen, y también dentro de esa visión que tienen estos presidentes, porque el presidente Lula y el presidente Arce comparten la misma filosofía, la misma ideología. Entonces lo interesante también sería replicar esa visita con empresarios privados bolivianos para poder conectarnos con nuestros pares en estos países y otros más para poder exportar y buscar las mejores condiciones. Por eso los quisimos invitar, Jorge Sánchez Peña, Pablo Camacho, porque ambos saben lo que es estar en el Estado y saben lo que es estar en la empresa privada.